Hola, ¿qué tal? Yo investigué un poquito sobre la razón de por qué se lanzaron las bombas atómicas. Ya hoy en día es un tema mucho más controversial, en su día lo fue, y bueno, a lo largo de la historia muchos autores, muchas personas han querido dar su opinión sobre si en verdad fueron necesarias, si fueron éticamente, moralmente erróneas, y por lo tanto nunca debieron haber pasado. Bueno, entonces lo que hice fue nada más investigar un poco y ponerlo todo en un video. Y bueno, la verdad es que puro pedo. No voy a hablar de Oppenheimer, porque pues ya está la película, ¿no? Tú simplemente puedes ir a verla cuando tengas tiempo y si hay cupo. Yo me tardé un chingo en encontrar cupo para la IMAX, ¿no? Y nada, pues entonces más que nada este video es en base a un argumento, ¿no? A veces muchas personas podrán decir, claro, que las bombas jamás debieron haber pasado, pero tenemos que entender un poquito el contexto tanto social, cultural y también histórico, ¿no? Saber por qué al final de cuentas se lanzaron las bombas. Entonces, para todo esto necesitamos un poco de contexto. Berlín fue tomada por los aliados el 2 de mayo de 1945 y de esta manera culminaría la guerra, solamente que en el escenario europeo. Por lo tanto, el escenario del Pacífico seguía estando disputado por Estados Unidos y Japón. Ya para este momento, tanto las fuerzas japonesas como estadounidenses estaban demasiado desgastadas, aunque cabe recalcar que gracias a los avances de los Americans, Japón era el lado más debilitado. El ejército aliado ya había avanzado hasta Okinawa, donde se libró una de las batallas más violentas de toda la Segunda Guerra Mundial, la cual acaba a mediados de junio del mismo año de 1945. Y bueno, Okinawa junto con varias otras batallas dentro del Teatro del Pacífico hicieron que las cabezas del gobierno estadounidense debatieran sobre el uso de un arma jamás antes vista, que marcaría un parteaguas en la ética en los tiempos de guerra, la bomba atómica. El uso de la bomba atómica sigue en debate hasta hoy en día, donde durante por épocas parece que a veces gana partidarios y detractores en otras ocasiones. También nos sumamos imbéciles como yo, que investigamos un poquito para poder tener una opinión un tanto más fundamentada. En general se pueden dividir las opiniones de historiadores, críticos, etc. en dos corrientes, la tradicionalista y la revisionista. A pesar de que hay autores que se mueven dentro de ambas corrientes, la corriente tradicional apoya el uso de las bombas atómicas para así evitar una invasión a Japón, la cual hubiera ocurrido como parte de la estrategia a tomar en caso de desfavorecer la opción de las bombas. La corriente revisionista es la contraparte, ya que argumentaba que había otros modos de acabar la guerra, y que incluso Japón, a pesar de su filosofía de no rendición, pues en realidad estaba a punto de cometer justamente eso. El ya fue too much. Hasta ahí, cabrón. Ahora, avanzando un poco más en el tiempo, nos encontramos ahora en julio 26, igual, del 45, día en el que se pronunció la declaración de Potsdam. No sé cómo se diga, de hecho no sé muy bien dónde está. Debió haberlo buscado probablemente. En esta declaración se juntaron don Harry S. Truman, claro, papi Churchill, papi un tanto más malvado Stalin, y el presidente chino, el cual, no me acuerdo cómo se llama, es Chiang Kai-shek. Todas estas autoridades se organizaron para presentar los términos de rendición de Japón. Ahora sí que espero que te rindas bajo estos términos, ¿no? Para que pues también ya le bajaran un poquito. Dentro de los términos se encontraban la ocupación aliada, aunque a verdad a Estados Unidos después esto le valdría pues 3 kilos de chori, y se quedaría con esa ocupación él solito. La condena a quien lo merezca por crímenes de guerra, la destitución de oficiales tanto militares como del gobierno de alto rango, los cuales hubieran sido los partícipes en la intervención japonesa dentro de la Segunda Guerra Mundial. Existían otros puntos, pero el más importante sería este último, ya que da a entender un poquito a que el emperador formaba parte de ese grupo que le hizo el coco wash, el brainwash a los japoneses para que la nación entrara en la guerra con las potencias del eje. Para los líderes y la grandísima mayoría de la población japonesa, la destitución del emperador era intolerable. Recordemos que el emperador durante esa época era un ser divino, el cual había sido escogido por Kami. Entonces, que te quiten lo más cercano a tu Jesus Christ, pues resultaba medio difícil, ¿verdad?
Otro punto que incomodaba es que en la declaración se mencionaba el término rendición incondicional. De cierta manera, Japón actuaba como un güey que él mismo sabe que se mamó, pero si toca su orgullo, pues aunque él ya sabe que estaba perdido, pues va a seguir refunfuñando. Entrando un tantito en la corriente revisionista, hay que ahora retroceder en el tiempo, tan solo 14 días antes de la declaración de Potsdam, el 12 de julio de 1945. Shigenori Togo había mandado un mensaje de suma importancia al embajador Naotake Soto, el cual llevaba mensajes de diplomacia con los soviéticos. En algún punto los japoneses esperaban poder llegar a acuerdos menos perjudiciales para su nación con los soviéticos, ya que durante años los soviéticos y los japoneses llevaban una relación un tanto tóxica, tal cual. Ambas naciones llevaban años disputando territorios asiáticos, tal y como lo es Manchuria, pero bueno, mejor un mal conocido que conocido mal por haber. No, no es así, lo tuve que buscar. Es más vale malo conocido que bueno por conocer. Al final, a pesar de ser enemigos por sus alianzas, Japón mantenía cierta buena relación con los soviéticos. Regresando al mensaje de Togo, este era muy relevante e interesante, ya que hasta ese punto no se había recibido un mensaje de ese estilo por parte de los japoneses. Una de las partes fundamentales del mensaje leía: Su Majestad el Emperador, consciente del hecho de que la guerra actual trae consigo un mal y sacrificio cada vez mayores para los pueblos de todas las potencias beligerantes, desea de corazón que termine rápidamente. También añadió: mientras Inglaterra y los Estados Unidos insistan en una rendición incondicional, el imperio japonés no tiene otra alternativa más que seguir luchando con todas sus fuerzas. Los revisionistas ven este mensaje como 1. El avance diplomático más relevante del verano, y 2. Evidencia de que Japón y su emperador estaban dispuestos a rendirse, siempre y cuando se moderara el requerimiento de la rendición incondicional. Entonces, spoiler, aunque no tanto spoiler porque ya lo había dicho, pues valió madre. A Estados Unidos le valió madre eso de no decir rendición incondicional, ya que en la declaración de Potsdam lo ponía clarito: rendición incondicional. No obstante, del lado tradicional hay muchos autores que piensan que el mensaje de Togo no es suficiente evidencia para determinar que Japón estaba dispuesto a rendirse. Recordemos que durante ese tiempo, la perspectiva que se tenía del mundo exterior de Japón era una de una nación que pelearía literalmente hasta el último hombre. Y sí, parece que Estados Unidos se pasó por el arco del triunfo el mensaje de Togo a primeras impresiones, pero en realidad ese podría no ser el caso. De acuerdo con Robert James Maddox, un autor sobre todo tradicional, citando un memorándum del general John Weckling, que por ese entonces era el subjefe de personal adjunto para la inteligencia militar en el War Department General Staff. La verdad es que no sé cómo se traduce eso. No sé cómo se traduce staff dentro de este contexto. Personal. No sé. Así que bueno, nos fregamos, lo digo en inglés. Preparó un análisis sobre el mensaje de Togo. De hecho, descifradores de código de Estados Unidos habían interpretado ya el mensaje de Togo para el mero jefe, que era el Army Chief of Staff, George C. Marshall. El 13 de julio, apenas un día después de que se había lanzado el mensaje. Marshall llegó a la conclusión, basándose en el material de su equipo de descifradores, que lo que en realidad se buscaba en el mensaje de Togo era simplemente ralentizar o evitar la derrota japonesa, ya que no había forma de descubrir si en verdad el emperador había intervenido de primera mano en la creación de ese mensaje. O sea que existía la posibilidad de que simplemente eran palabras bonitas de Togo y que no necesariamente apoyaban el sentir del emperador. Además hay que recordar que Japón buscaba ganarse la simpatía soviética, por lo que tendría sentido que Togo dirigiera ese mensaje al embajador que intermediaba con la Unión Soviética. Toca hablar un poquito sobre la invasión. La invasión ya por fin a la isla principal japonesa era temida debido a que, a pesar de que Estados Unidos llevaba la delantera, el Teatro del Pacífico ya había dejado demasiadas bajas para el lado estadounidense. El público en casita gringa ya estaba hasta la moda de que sus familias, hijos, etc. fueran a morir a pelear con los bárbaros japoneses. Las cifras reportadas no eran favorables. Tan solo en la batalla de Okinawa ya habían casi 50.000 bajas,
de las cuales alrededor de 12.000 fueron por muerte y las demás por missing in action o por heridas. También, como se puede ver en la película donde aparece Andrew Garfield, no es Spider-Man, la de... ¿cómo se llama? Hoxo Ridge. Los japoneses ya habían causado miedo y repudio en tanto soldados como en el público general. Sus técnicas de esconderse en cuevas, usar civiles como distracción, hacían que los soldados siempre tuvieran incomodidad. A esto también hay que sumar a los kamikazes, los cuales creaban disturbio psicológico para los soldados. Entonces, la invasión iba a tomar lugar el 1 de noviembre de 1945. Pero además ya se contaba con información que uno de los primeros objetivos del ejército aliado, la isla de Kyushu, ya empezaba a fortificarse. Los japoneses lograron deducir y anticipar el ataque, por lo que Kyushu, para agosto, según estimaciones del mismo Marshall de antes, el General Chief Master of Staff, ese tipo, ya contaba con 600.000 soldados, la isla de Kyushu, para defenderse. Las estimaciones de pérdidas estadounidenses eran masivas. Incluso algunos autores mencionan que ya se habían ordenado 370.000 Purple Hearts, como reconocimiento a las familias de los heridos de gravedad y de los fallecidos. Este dato al final también sería descartado por otros autores, ya que en realidad no se cuenta con evidencia tangible. Lo cual está un poco feo, ¿no? Ya enviaron a hacer tu medallita de que moriste. O te falta una pierna. Sin embargo, como dato favorable para los revisionistas, ya para este entonces Stalin había dado su palabra de añadir a la Unión Soviética al Teatro del Pacífico, e incluso ya había empezado a movilizar tropas soviéticas en territorio japonés, aunque hay que decir que esto fue días después del bombardeo nuclear. Al final, el objetivo de Stalin, o lo que buscaba con unirse a la batalla del Pacífico, era expandir el comunismo. ¿Cómo se dicen los comunistas? Creo que es camarada. Arg. No, esos son los piratas. Al ayudar a Estados Unidos, la Unión Soviética ganaba influencia, y al igual que con Alemania, territorios japoneses, de donde tendría facilidad para seguir propagando la palabra comunista. Pero entonces, muchos autores revisionistas alegan que Japón ya estaba consciente que no tendría oportunidad alguna al defender múltiples frentes al mismo tiempo, por lo que la primera intervención soviética hubiera bastado para la rendición. Con todo esto en mente, aún así Truman decide lanzar la primera bomba, Little Boy, sobre Hiroshima, donde casi no había rastro de guerra y sobre todo eran civiles. Se argumenta que se decidió así para en verdad hacer ver al mundo, no solo a los japoneses, y sobre todo a los soviéticos, del poder del nuevo American Toy. El juguete, ¿no? Su juguetito, pues. 3 días después se lanza la segunda bomba sobre Nagasaki, Fat Man. Aquí también entra el debate sobre si Fat Man era necesario, porque dices, bueno, pues ya te mamaste con una bomba, pues ahí estuvo, ¿no? Pero se alega que a los oficiales japoneses no les pareció nada del otro mundo eso llamado bomba atómica, y que simplemente serían armas incluso limitadas, ¿no? Tal vez de una ocasión de bastante costo. Por eso Fat Man fue como un cállate el hocico, mi amor. Y bueno, ya a manera de conclusión, cabe decir que hay demasiados factores a tener en cuenta que no se pusieron en el video, como por ejemplo que Estados Unidos nunca se hubiera atrevido a lanzar las bombas a Alemania, debido a que presuntamente había racismo por parte de los estadounidenses hacia los japoneses, y por eso los veían como alimañas a exterminar, lo cual no pasaba en el panorama europeo. También que una de las principales razones para lanzar las bombas era para presumirle a la Unión Soviética y que les entrara miedillo, lo cual probablemente es verdad. En general, mi opinión es que las bombas sí eran necesarias. Estoy de acuerdo con el público civil estadounidense de ese tiempo. Si tuvieras un arma que eliminara todo el enemigo sin una sola baja aliada, ¿no la usarías? Sobre todo pensando que esa arma podría salvar la vida de tu hijo, de tu hermano o de tu padre. Obviamente es una decisión muy gris, donde ambos puntos son válidos, pero parte de argumentar es atreverse a tomar un lado, ser decisivos.